y así fue la extinción de los dinosaurios. Tenemos un riesgo y una certeza. El riesgo es que nuestro sistema solar, cada vez que pasa por la parte más densa, es cuando hay más riesgo de que llegue otro asteroide. La certeza es que cuando el Sol se transforme en una gigante roja, la Tierra completa va a ser destruida. Así que la pregunta va más allá de la extinción de una especie en particular. Han habido 5 extinciones masivas en la historia de la Tierra. Y la de los dinosaurios fue la más reciente, hace 65 millones de años. Ahora, el tiempo de los dinosaurios se llamaba la era mesozoica y duró más o menos 185 millones de años. O sea, los dinosaurios igual estuvieron harto tiempo y era todo un ecosistema desarrollado, ¿cierto?, con distintas especies, y por lo menos hasta el momento se han descubierto alrededor de 1000 especies de dinosaurios que vivían en ese tiempo. Ahora, el día de la extinción fue como una pesadilla nivel Dios. Yo cada una de las cosas que voy a mencionar me las imagino así como si las estuviera viendo y me vuela la puta cabeza el nivel de destrucción, un cataclismo así sin precedentes. Lo primero es que el asteroide tenía 10 kilómetros de diámetro y como referencia era como del porte del monte Everest, pero 1 kilómetro más alto. O sea, es como si vieras cayendo desde el puto cielo toda esa montaña, pero cubierta de fuego por el roce al ingresar a la atmósfera. Y además venía a 80.000 kilómetros por hora, una hueá increíble. Y para que te hagas una idea, una bala va a 1000 kilómetros por hora. Esta hueá iba a 80.000 kilómetros por hora. O sea, es como si pasó por aquí y no te diste ni cuenta. Y al impactar, la explosión fue equivalente a 100 millones de bombas nucleares. Y como guinda de la torta, generó un tsunami de 100 putos metros de altura. Yo me imagino, ¿cierto?, parecido a lo que muestran en la película Interestelar, así una ola gigantesca que arrasa con todo. Ahora, con el impacto se generó un cráter de 180 kilómetros de diámetro y de 20 kilómetros de profundidad. El meteorito cayó en la península de Yucatán, en México. Y para hacerse una idea, ¿cierto?, del tamaño del cráter, una ciudad típica, ¿cierto?, de cualquier país mide más o menos entre 50 y 60 kilómetros de diámetro. Por ejemplo, esta ciudad en Buenos Aires, ¿cierto?, en Argentina. Todo esto es lo que se borraría del mapa. Un cráter así borraría completamente cualquier ciudad del mundo. Y además, para hacerlo más dramático, el asteroide chocó en 60 grados. O sea, un montón de material salió rebotado hacia la atmósfera y cayó de vuelta, pero incendiado. O sea, es tal cual como imaginar el puto fin del mundo. Fue una destrucción descomunal. Después de eso se levantó una capa de polvo que bloqueó el sol durante meses. Primero murieron las plantas, ¿cierto?, por la temperatura, luego por la falta de sol, después murieron los herbívoros y después los carnívoros. Y así se extinguió el 76% de las especies de la Tierra. Afectó al mar, afectó a la tierra, absolutamente a todo. Y en las marcas geológicas hay un antes y un después de este evento en la vida de las especies. De hecho, esa fue la pista para descubrir lo que pasó. Bueno, y así fue la extinción de los dinosaurios. Ahora, en el caso nuestro, tenemos un riesgo y una certeza. El riesgo es que nuestro sistema solar se mueve de esta manera y tiene una traslación por la Vía Láctea. Cada 220 millones de años hace una vuelta completa. Y cada vez que pasa por la parte más densa es cuando hay más riesgo de que llegue otro asteroide. Y por otro lado, la certeza es que cuando el Sol se transforme en una gigante roja, la Tierra completa va a ser destruida. Así que la pregunta va más allá de la extinción de una especie en particular. Es ¿qué estamos haciendo para salvar nuestra Tierra y todo nuestro ecosistema? En cuanto a las extinciones en la Tierra, ya han habido 5. Así que hay un patrón. O sea, de hecho no hay ninguna duda de que se va a volver a repetir. Y respecto del Sol, para que se transforme en una gigante roja, es cuando se comienza a acabar el hidrógeno.
se va a agrandar, ¿cierto? Y va a destruir la Tierra en el proceso. Ahora, para eso faltan un par de miles de millones de años, pero antes de eso vamos a tener consecuencias. Porque cada 100 millones de años el Sol aumenta su brillo cerca de un 1%. Y con eso, ¿cierto?, las temperaturas cambian y ya se empieza a poner en riesgo la vida en la Tierra. Así que la única forma de que la vida de la Tierra sobreviva es que podamos mover todo el ecosistema. Ahora, en cuanto a los asteroides, la NASA tiene algo extraordinario, que es un mapeo interactivo en 3D de alrededor de 20.000 objetos, con 2.200 asteroides potencialmente peligrosos, y a medida que los van descubriendo, ¿cierto?, con un algoritmo que se llama Sentry-2, van determinando la trayectoria para ver qué tan peligroso, ¿cierto?, puede ser para la Tierra. Por ejemplo, este es uno de los primeros objetos registrados, se llama Eros, ¿ya? Y fue descubierto en 1898. Ahí tú puedes ver la forma, puedes ir moviendo, ¿cierto?, como el sistema solar. O sea, es increíble, yo podría estar todo el día viendo esto, ¿ya? Igual, de todas maneras, voy a dejar yo el link en la descripción por si quieres verlo. Otra acción respecto a los asteroides fue la misión DART, que se realizó en el año 2022. ¿Ya? Lo que hicieron fue impactar un asteroide para hacer una prueba de desviar su trayectoria y aplicarlo, ¿cierto?, en el caso de que venga uno a la Tierra. Y fue espectacular porque se pudo ver todo el proceso, incluso hasta segundos antes de que chocara con el asteroide. Ahora, otro plan lo está ejecutando Elon Musk con su empresa SpaceX para iniciar una colonia en Marte. Con eso se diversifica el riesgo y podemos asegurar, ¿cierto?, que se mantenga la vida. Para eso estaban probando la nave Starship, ¿cierto?, que explotó hace poco. La idea en este caso es que nos convirtamos en una especie multiplanetaria con el fin de que podamos asegurar la continuidad de nuestro ecosistema. Porque finalmente, ¿cierto?, para sobrevivir, ¿ya?, tenemos que asegurar plantas, animales, todo lo necesario. Y ya en la locura, ¿cierto?, yo imagino que en algún momento tendremos que construir una Tierra artificial. Algo así como The Wandering Earth, ¿ya? Porque no son solo los asteroides, ¿cierto?, que son un peligro, también va a ser el Sol, la supernova, etc. De hecho, yo creo que es muy probable que si nos encontramos, ¿cierto?, con una especie extraterrestre, nos topemos en algún momento con una nave casi del porte de un planeta. Porque todas las civilizaciones se van a enfrentar al mismo problema. O sea, porque todas las estrellas tienen un ciclo de vida. Pero bueno, quería hablar de esto porque siento que cuando uno entiende de que sí o sí, en algún momento tenemos que abandonar la Tierra, la perspectiva cambia a vernos como especie, más que solo de forma individual. Siento que cuando uno se da cuenta de esto, se activa en algún grado el altruismo. O sea, no pensar solo en uno, sino que como especie, como conjunto. Quizás, ¿cierto?, como pasó en algún grado con la pandemia, cuando te das cuenta de que hay problemas que le afectan a todo el mundo. Y en este caso particular, ¿cierto?, la única forma de salvar al planeta, la única forma de salvar nuestro ecosistema va a ser todos juntos. Eso, nos vemos.